Las interrupciones forman parte de la vida. Algunas son menores, otras nos sacuden por completo y nos llevan al borde de la desesperación. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy, en nuestra serie del Evangelio de Lucas, Demostraciones del Poder de la Resurrección, conoceremos a una mujer marcada por el rechazo y a un padre cuya hija está por morir. Ambos son interrumpidos por el dolor, pero también por Jesús. Acompáñenos a ver cómo Jesús transforma las interrupciones más dolorosas en momentos de fe y restauración. Le invitamos a escuchar este mensaje titulado Aferrándome a Jesús cuando todo parece perdido. ¿Qué es la desesperación? Es ese momento en el que se abandona la esperanza y el alma parece apagarse. Es como caer en un pozo sin fondo. He escuchado decir que una persona puede sobrevivir 40 días sin comida, 8 días sin agua, 4 minutos sin aire, pero no puede vivir mucho tiempo sin esperanza. Y justamente eso, la desesperación y la desesperanza, es lo que describe a las dos personas que están a punto de aparecer en el relato de la Escritura. Uno pierde la esperanza de forma repentina. El otro la ha ido perdiendo poco a poco, a lo largo de 12 largos años. Jesús y sus discípulos acaban de cruzar el mar de Galilea tras liberar a un hombre poseído por demonios, y al regresar a Capernaum, una gran multitud les da la bienvenida. Lucas se enfoca en dos personas que se abren paso entre la multitud, y leemos en el versículo 41. Entonces vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba para que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahora es importante notar que fue la desesperación total la que llevó a Jairo a invitar a Jesús a su casa. Como verá, Lucas nos dice que Jairo era un principal de la sinagoga. La palabra en griego es arcón y puede traducirlo como presidente o líder. Mientras que los sacerdotes administraban el templo, la comunidad se encargaba de administrar su sinagoga local. Los miembros elegían a un presidente para presidir las reuniones, seleccionar a los rabinos que enseñarían el sábado. También exhortaba a los congregantes a permanecer fieles a la ley. Era uno de los hombres más visibles y respetados de la comunidad judía. Él era visto como un vivo ejemplo del favor de Dios. Pero además de todo esto, y esto ciertamente aumenta la tensión en esta escena, él también debía advertirle a la congregación de cualquier herejía o falso maestro que debían evitar. Jairo sin duda estaba al tanto de Jesús y sabía lo que pensaban los fariseos y líderes religiosos sobre él. Sabría que hace poco habían echado a Jesús de una sinagoga cercana y luego intentaron arrojarlo de un precipicio, aunque logró escapar milagrosamente. Jairo probablemente le había advertido a su congregación que se alejaran de Jesús. Pero ahora todo ha cambiado. Su hija de 12 años está muriendo y no le queda más que un par de horas de vida. Quizás note que el Evangelio de Mateo dice que la niña ya había muerto. Ahora esto no es una contradicción. Lo que pasa es que Mateo resume todo el evento mientras que Lucas nos da los detalles explicando que la niña murió mientras Jesús atendía a otra persona. Así que imagine esto. Jairo está tan desesperado que renuncia a su reputación. Es muy probable que lo destituyan de su cargo. El versículo 41 dice que Jairo cayó a los pies de Jesús, una señal de profunda reverencia. La expresión aún indica que se habría inclinado por completo hasta besar el borde del manto de Jesús. Es una escena impactante. Seguramente la multitud se hizo a un lado.
observando con asombro. Pero a Jairo ya no le importa el qué dirán, ni lo que pueda perder. Está suplicándole a Jesús, ese falso maestro entre comillas que debían evitar, que venga a su casa y le ayude. Es un acto de total desesperación. Jesús es su última esperanza. Quizás eso mismo piense la gente de usted, que tiró todo por la ventana al rendirse a los pies de Cristo. Perdió amistades, negocios, incluso familiares, pero llegó al punto en que entendió, tal vez porque se dio cuenta de que ya no podía más por sus propias fuerzas, que la gracia de Cristo y su evangelio eran todo lo que realmente importaba, que esa es la única esperanza entre la vida y la muerte, y todo lo demás se volvió secundario. Según la tradición judía, una niña de 12 años entraba en su primer año de adultez. Para los varones era a los 13. La hija de Jairo estaba a punto de comenzar una nueva etapa. Su vida estaba por florecer. Todo en este relato nos muestra el profundo amor de Jairo por ella. En sus ojos aún era su bebé, y él está dispuesto a dejarlo todo, a rogar públicamente con tal de que Jesús la sane. Me imagino su emoción y anticipación cuando Jesús acepta ir con él. Pero en el camino la multitud lo oprime, y es en ese instante, entre el gentío, que sucede algo inesperado. Lucas nos dice en el versículo 43, «Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada». Una antigua tradición afirma que esta mujer se llamaba Verónica, pero no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que llevaba el mismo tiempo enferma que la hija de Jairo llevaba con vida. Note esto, el mismo año en que Jairo y su esposa celebraban el nacimiento de su hija, esta mujer comenzó a sufrir una pérdida constante de sangre. Mientras Jairo y su esposa formaban una familia, esta mujer perdería su relación con la suya. Esta mujer vivirá 12 años de una desesperación única, y esto se debe a que su enfermedad no solo le afectaba físicamente. El término usado aquí describe una hemorragia continua. En la Septuaginta, la antigua traducción al idioma griego del Antiguo Testamento hebreo, se usa este mismo término para referirse a la menstruación en Levítico 15. En otras palabras, ella sufría un sangrado que no se detenía por completo. En los tiempos de Jesús, esta enfermedad se asociaba supersticiosamente con la infidelidad matrimonial. Se veía como un juicio de Dios, y por eso la marginaban. Además, no podía entrar a la sinagoga o al templo para adorar, porque, por su condición, la ley de Moisés, en Levítico 15, la consideraba ceremonialmente impura. Cualquier cosa que tocara quedaba impuro, y cualquier persona que tocara quedaba impura también, y debía lavar sus ropas y bañarse en agua. Así que la gente la evitaba. Si tenía esposo, la intimidad habría cesado. Si tenía hijos, no podía abrazarlos. Si era devota, no podía acercarse a la presencia de Dios. Vivió 12 años inimaginablemente solitarios, aislada, rechazada, dolida. Ella es el retrato perfecto de la desesperación. Pero ella no dejaba de buscar ayuda. ¿Por qué? Porque sabía que no había sido infiel. Por eso creo que insistía tanto. No podía ser simplemente un juicio de Dios. Lucas añade en el versículo 43 que ninguno pudo curarla. O sea, había intentado todo, pero todo había fallado. En esa época, la medicina y la superstición muchas veces iban de la mano. Tenemos registro de que un médico del primer siglo recomendaba el siguiente tratamiento para una mujer con flujo de sangre:
Dice, tome cantidades iguales de resina de alejandría, alumbre y pétalos de azafrán. Macháquelos, mézclelos con vino y déselos de beber. Si no funciona, agregue 3 litros de cebolla hervida en vino y déselo de beber. Y si eso tampoco funciona, colóquela en una intersección de 2 caminos y pida que alguien se le acerque por detrás y la asuste gritándole, ¡sana de tu flujo! Literalmente querían espantarle la enfermedad. Mire, esta mujer lo había probado todo y nada funcionó. Y lo peor es que nadie creía en su inocencia. Y es aquí donde estas 2 vidas se cruzan. Y sinceramente no podría imaginar 2 personas más opuestas. Jairo es un líder en la sinagoga. Ella ha sido expulsada de la sinagoga. Él tiene una reputación intachable. Ella ha perdido la suya. Él es visto como un ejemplo del favor de Dios. Ella parece sufrir un juicio divino. Él tiene familia. Ella ha perdido la suya. Él ha vivido 12 años de alegría. Ella 12 largos años de tristeza. Pero ahora los 2 llegan a Jesús al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los 2 han llegado al final del camino. Ya no tienen opciones. Jesús es su última esperanza. Leemos ahora en el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ahora ese detalle del borde del manto es muy importante. Se refería a un manto rectangular con flecos azules en las esquinas llamado craspedón. Lo usaban los judíos devotos y se colocaba sobre los hombros. Ese es justamente el término que Lucas usa aquí. Entonces, este no era un adorno cualquiera. Representaba el compromiso de un varón judío con la ley de Dios. Era un recordatorio visual de su fidelidad a los mandamientos. Y si alguien merecía llevarlo con integridad, ese era Jesús. Él nunca quebrantó la ley de Dios. El verbo tocar no significa simplemente que ella rozó el manto. Significa aferrarse, tomar con fuerza. Esta mujer no lo tocó por accidente, lo agarró con intención. Extendió su mano y agarró uno de esos flecos. Y note esto, ella sabía que estaría violando la ley ceremonial. Al agarrar el borde de este manto, estaría contaminando ese símbolo de pureza y fidelidad a la ley. ¿Por qué lo hizo? Podía haber tocado cualquier otra parte de su ropa, ¿no? ¿Por qué arriesgarse a tomar el fleco? Personalmente creo que esta fue una señal de una entrega total. Ella sabía que no había sido infiel a Dios, y por eso se arrojó a su misericordia. Su única esperanza era que Dios mismo conocía su corazón. Así que en silencio, ese gesto fue como una oración. Señor, limpia mi cuerpo y también mi nombre. Que los demás vean que no pequé contra ti. Fue ciertamente un acto de desesperación, pero también un acto de fe. Y en ese instante lo siente. Algo cambia dentro suyo. Sabe que fue sanada. Entonces suelta el fleco y trata de desaparecer entre la multitud. Pero en ese momento Jesús se detiene y pregunta, versículo 45, ¿quién es el que me ha tocado? Como todos negaban, Pedro dijo, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Me encanta Pedro. Es como si dijera, Señor, ¿en serio? ¿Quién no te ha tocado? En el versículo 46 Jesús le dice, alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Ahora bien, esto no significa que Jesús perdió poder como si fuera una batería que se descarga. El poder de Jesús es constante. Cuando Él obra con poder, no se debilita.
No hay un solo momento en el que Él tenga menos poder que en otro. Lo que Jesús está diciendo aquí es: alguien me tocó de una forma diferente. No fue un toque por accidente, fue un toque de fe. Jesús distingue entre un contacto accidental y una búsqueda intencional. Y en realidad Jesús ya sabía quién lo había tocado, pero se detuvo por una razón. Mientras tanto, esta demora profundiza la desesperación de Jairo. Para él es como si la ambulancia que lleva a su hija estuviera detenida en medio del tráfico. Cada segundo cuenta. Tal vez está pensando: ¿por qué te detienes, Señor? ¿Qué importa quién te tocó? Pero lo que para Jairo es una demora desesperante, para Jesús es una oportunidad intencional. Querido oyente, ¿ha pensado que las interrupciones definieron el ministerio de Jesús? Lo interrumpieron mientras enseñaba, Lucas 5:19, mientras hablaba con sus discípulos, Lucas 12:13, mientras dormía, Lucas 8:24, mientras comía, Lucas 7:37, incluso mientras oraba, Marcos 1:37. Escuche esto, para Jesús, las interrupciones eran oportunidades, no eran obstáculos. Y eso nos enseña algo importante, ¿verdad? En lugar de permitir que pasemos suavemente de evento planificado a otro sin contratiempos, Dios muchas veces nos lleva de una interrupción a otra, a propósito. Desde el punto de vista de Jairo, Jesús está tardando. Y quizás piensa: ¿por qué se detiene? ¿No entiende la urgencia de la situación? ¿Acaso no le importa que mi hija se está por morir? Pero desde la perspectiva de Jesús, Jairo está a punto de descubrir una verdad que transformará su fe para siempre. Y además Jesús tiene algo que enseñarle a esta mujer también. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta escena se convierte en un testimonio público. Ella lo cuenta todo: su enfermedad, los años de sufrimiento, su desesperación total que la llevó a extender su mano para tocar el borde del manto de Jesús. Y note que no solo se lo dice a Jesús. Lucas nos dice que lo declaró delante de todo el pueblo. Imagínese, 12 años de vergüenza, silencio, rechazo, y ahora lo cuenta todo. Note ahora la preciosa respuesta de Jesús en el versículo 48. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta es la única vez que Jesús llama hija directamente a una mujer. Mire, ella había perdido toda su familia. Llevaba más de una década sola y Jesús le dice: hija, ahora tienes una nueva familia. Jesús añade después: hija, tu fe te ha salvado. La palabra griega se puede traducir como sanar o salvar o aún rescatar. Y es que ella vino buscando sanidad y salió encontrando salvación. Vino a tocar a Jesús con una fe sencilla y Él le dio mucho más de lo que esperaba. Él le dice: ve en paz. Ya no en vergüenza. Ya no en desesperanza y desesperación, ya no con temor. Ahora continúa tu vida en paz. Y no olvidemos algo importante. Ella llevaba 12 años excomulgada de la sinagoga y adivine quién está parado justo allí, probablemente mordiéndose las uñas de la frustración. Jairo, el principal de la sinagoga. Es como si Jesús dijera: Verónica, quiero presentarte a Jairo, el líder de la sinagoga local. Como llevas 12 años sin poder asistir, tal vez no lo conoces. Y Jairo, puedes ir preparándole un asiento para este sábado. Ella va a estar allí. Y créeme que muchos van a querer escuchar su historia. Ella es un milagro viviente. Y lo mejor de todo,
ahora es mi hija. Y es que, como verá, al llamar a esta mujer al frente, Jesús no solo la sana, la restaura públicamente también. Delante de todos, declara que ya no está impura. Y esa noticia se va a esparcir rápidamente. Bien, ahora es momento de volver con Jairo. Imagine esto. Usted va manejando detrás de una ambulancia que lleva a su ser querido al hospital. La vida de esa persona está en juego. No hay tiempo que perder. Las luces están encendidas, la sirena suena y usted va orando para que lleguen a tiempo. Pero de pronto la ambulancia se detiene al costado de la carretera. ¿Por qué? Una mujer sin hogar se ha caído, está sangrando y pide ayuda. Así que los paramédicos se bajan, la levantan, limpian la herida, le colocan una venda y se quedan conversando con ella por un momento. Mientras tanto, usted está en el auto de atrás, desesperado, con el corazón latiendo a 1000, preguntándose ¿por qué nos detenemos ahora? Y de repente se abre la puerta trasera de la ambulancia. Un paramédico se acerca y le dice: «Lo siento, su ser querido acaba de fallecer. Llegamos demasiado tarde. Vamos a apagar la sirena. Ya no hace falta correr». Esa desesperación se convertiría en dolor, confusión y aún rabia. ¿Por qué nos detuvimos? ¿Por qué no seguimos directo? Y eso es exactamente lo que le pasa a Jairo. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». O sea, ya no hay urgencia, ya no hay razón para seguir. Ahora, ¿por qué no esperó a darle esta noticia en privado cuando llegaran a casa? Tal vez este mensajero quería detener a Jesús. Tal vez pensaba: esto ya fue demasiado lejos. Jairo recurrió a un falso maestro. No ha estado pensando con claridad. Es mejor terminar con todo esto antes de que dañe más su reputación. Pero Jesús lo escucha y le dice a Jairo en el versículo 50, «No temas, cree solamente y serás salva». Jairo evidentemente creyó, porque siguieron de camino a su casa. Y Lucas dice en el versículo 51, «Entró en la casa y no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: «No lloréis, no está muerta, sino que duerme». Jesús está diciendo la verdad, aunque se está expresando de forma enigmática. Él sabe que el espíritu de la niña sigue vivo, aunque su cuerpo esté muerto, como si durmiera. También era común en esa época decir que el muerto estaba dormido. Era una expresión común. Aquí Jesús está hablando de esta forma a propósito, aparentemente porque no quiere atraer mucha atención a su poder de resurrección. No se nos explica por qué. En efecto, Jesús está alejando a estas personas sin darles una explicación. Versículo 53. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Eso hicieron las personas contratadas para el duelo, que ya habían llegado. Eran profesionales, pagados para llorar y cantar cantos fúnebres, tocar la flauta, y ya habían comenzado a hacer su trabajo. Y note también que Jesús ni siquiera había visto a la niña aún, pero ellos sí, y sabían reconocer la muerte cuando la veían. El problema es que no sabían reconocer que acababa de llegar la resurrección y la vida. Estaban a punto de burlarse del mismo Creador que tiene dominio total sobre la vida y la muerte. Versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero él les mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido.
Este fue un milagro íntimo. No era para la multitud. Jesús permitió que lo presenciaran solo los padres y 3 de sus discípulos. Jairo ya había entregado su vida en manos del Señor, pero Jesús lo llevó ahora de creer que él podía sanar a contemplar con sus propios ojos que Él es la resurrección y la vida. Y en cuanto a la mujer, Jesús podría haberla sanado sin detenerse, sin nombrarla. Pero de haberlo hecho, jamás habría conocido a su Salvador de forma personal, ni habría encontrado la paz espiritual y la vindicación pública que Jesús le dio. Querido oyente, lo que parecía una demora trágica fue en realidad una puerta abierta para una revelación más profunda. Y es que algunas de las verdades más profundas se descubren cuando descansamos en el poder de Dios. Permítame dejarle este principio bíblico, y es que las interrupciones no deseadas y las pruebas inesperadas son herramientas que Dios usa para hacernos esperar y así profundizar nuestra relación con Él. Esa fue la gran lección para Jairo, y es también la lección para nosotros hoy. La pregunta es simple: ¿está dispuesto a esperar y confiar, aún en tiempos de desesperación? Tal vez el Señor ha permitido este tiempo difícil en su vida para acercarlo a Él. Es momento de volverse a Él, de entregarle cada aspecto de su vida. Cristo no es simplemente su última opción, es su única opción. Así que confíe hoy en su Señor y Salvador, Jesucristo. Las interrupciones más dolorosas a menudo abren la puerta para que Dios obre en lo profundo de nuestro corazón. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy llegamos al final de nuestra serie en el Evangelio de Lucas, Demostraciones del Poder de la Resurrección, con el mensaje titulado Aferrándome a Jesús cuando todo parece perdido. Si este ministerio ha sido de bendición para usted, le invitamos a orar por nosotros y considerar apoyarnos económicamente para que más personas puedan conocer a Jesús a través de la exposición fiel de su palabra. Para más información, visite sabiduriaespanol.org. Soy Hugo Zúñiga y nos reencontraremos en nuestro próximo estudio aquí en Sabiduría para el Corazón.